Muy bien, vamos a saludar al invitado de este martes, es el cirujano dentista Alian Arias Betancur. Él es académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera, magíster en biomedicina y otros títulos que están acá. Quiero saludarlo, darle las gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en esta jornada de día martes acá en Ufrovisión. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no es un tema menor, es un tema complicado porque, y aquí usted en la conversación seguramente me lo va a detallar. ¿Qué incidencia tiene el cáncer en la boca, cáncer dental y todo lo que involucra nuestra cara? ¿Hay harta incidencia acá o no? Bueno, en Chile tenemos podría decirse un problema que es que aún no tenemos un sistema de registro epidemiológico exhaustivo, y generalmente las cifras que nosotros manejamos respecto de prevalencia, cuántas personas sufren de cáncer, o incidencia, cuántos casos nuevos al año se producen de cáncer, no es tan alta. Aún así, el cáncer oral representa alrededor del 1% de todos los casos de cáncer que se diagnostican o que están diagnosticados en este minuto en el país. Pensemos que, por ejemplo, en Chile hay alrededor de 150.000 casos activos de cáncer, en general cáncer que puede afectar a cualquier parte del cuerpo, y alrededor del 1%, quizá un poquito menos, corresponden a cánceres que se desarrollan o aparecen en la cavidad oral. Estas patologías, ¿cómo aparecen? ¿Por descuido nuestro, por no tener un cuidado preventivo, o también por otras situaciones hereditarias, doctor? Sí. Bueno, el cáncer en general es una enfermedad multifactorial. Se habla que es una enfermedad de origen genético porque se produce por un daño en el material genético de nuestras células, que hace que estas células se empiecen a dividir y a expandir de forma descontrolada y excesiva, ¿cierto? Aumentando el volumen e impidiendo, por ejemplo, el funcionamiento correcto de los órganos en los cuales se origina. Pero no es solo eso, sino que también es un conjunto de factores que van a ejercer un efecto sobre nuestras células. Entre ellas, quizás uno de los factores más importantes es el consumo de alcohol o el consumo de tabaco. Y, por ejemplo, para la aparición del cáncer oral en particular, también tenemos que otros factores pueden influenciar esto, ¿cierto? Como por ejemplo una alimentación deficiente, una exposición al sol prolongada y sin protección, sobre todo para la aparición del cáncer de labio. También está el tema, obviamente, de la higiene oral. Una higiene deficiente puede predisponer para el desarrollo de tumores en la boca. Y también ciertas infecciones con ciertos virus, como el virus del papiloma humano o el virus Epstein-Barr. Doctor, ¿cuándo uno debe, entendiendo de que, y partimos por la base, lo básico, es que nosotros debemos tener un tema preventivo en materia bucal de por lo menos 2 veces al año, estar en constante revisión por un especialista? En cuanto al tema del cáncer, ¿es preventivo? ¿Se puede hacer un trabajo preventivo para detectarlo oportunamente? Sí, por supuesto. Bueno, la primera estrategia de prevención es erradicar cualquier tipo de factor de riesgo que podría a la persona, ¿cierto?, aumentar el riesgo de aparición de este tipo de cáncer. Por ejemplo, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de tabaco. Se ha visto que tener estos dos factores de riesgo aumenta el doble la probabilidad de desarrollar cáncer. Mantener una buena higiene oral también. Pero sobre todo el tema de la pesquisa oportuna, del diagnóstico precoz, como decía, es muy importante. Creo que una de las estrategias más efectivas siempre es el autoexamen, conocer la propia boca de cada uno, ¿cierto? Cuando uno se cepilla los dientes,
es lógico pensar de que uno lo hace frente a un espejo porque necesita mirar qué dientes te cepilla y qué dientes no, qué partes de la boca has limpiado y qué otras partes no. Durante ese proceso yo creo que es importante que las personas entiendan que no solo hay que fijarse en los dientes, también hay que fijarse en la mucosa que recubre la boca, en la lengua, en el piso de boca, lo que está debajo de la lengua, en el paladar, en la cara interna de las mejillas, la cara interna de los labios. Y durante el proceso de cepillado es importante ir revisando estas estructuras para conocer cómo es la anatomía normal, la apariencia normal de las estructuras de nuestra boca, y de esa forma detectar a tiempo cuando aparece alguna lesión pequeña o alguna lesión, por ejemplo, que no sana en un periodo de más de 2 semanas, una lesión de color rojiza que a lo mejor sangra, una lesión de color blanquecina que a lo mejor no se desprende con el cepillo. Esas son pequeñas alertas, ¿cierto? Son pequeñas lesiones que nosotros podemos detectar tempranamente haciendo este ejercicio de lavarnos los dientes mirándonos al espejo, y si tenemos alguna de estas lesiones, consultar obviamente con el dentista. La semana pasada, en este mismo espacio, conversábamos respecto de la salud bucal en los adultos mayores y hacíamos referencia y reconocíamos la presencia de prótesis en esta edad. ¿Qué pasa en esa condición? ¿La prótesis también podría provocar la presencia del cáncer? Se ha visto que el trauma, por ejemplo, cuando una prótesis está desajustada, o sea, se mueve, no está completamente adherida a la mucosa de la boca, esta puede generar un pequeño trauma, un pequeño microtrauma en la mucosa oral. Y ese trauma repetitivo a través de los años puede generar una lesión que puede, en algunos casos, desembocar en un cáncer. No siempre es así, pero hay que tener ojo. Y en el caso, claro, de las personas mayores que utilizan prótesis, es importante también revisar eso, revisar las prótesis, revisar el ajuste de las prótesis cada cierto tiempo, y también revisar la mucosa que está por debajo de las prótesis. No basta solo con mirar que la prótesis esté bien y que uno se vea bien, sino que también hay que mirar las estructuras que soportan esa prótesis. Revisar si hay algún aumento de volumen, alguna induración, algún cambio de color. Y son ese tipo de cosas, son ese tipo de características, el color, la consistencia, la forma, son las que nos podrían indicar que puede estar ocurriendo algo preocupante. Bueno, y a lo no deseado, si se ha instalado el cáncer bucal, el control de esto es similar al que se hace para otros cánceres en otras partes del cuerpo. Bueno, tenemos la ventaja al hablar de cáncer oral, que la boca es una parte anatómica muy accesible, ¿no? Las personas en su casa pueden acceder a la boca, por lo tanto un especialista de la salud también. Y sí, la primera línea de tratamiento en el caso del cáncer oral es la cirugía, la remoción del tumor, la remoción de la lesión, y dependiendo de la severidad del avance de este cáncer, se pueden incluir otras estrategias, como por ejemplo la quimioterapia. Aplicar medicamentos, ¿cierto?, a base de cisplatino, carboplatino, paclitaxel, etcétera, un montón de medicamentos que se pueden administrar para que aquellas células que quedaron por ahí sueltas o que quedaron dentro del tejido o que se diseminaron al resto del cuerpo, porque eso también es algo que suele ocurrir en el cáncer, sean eliminadas. También está la radioterapia, que es otro tipo de terapia que se aplica en conjunto con la cirugía. Pero aquí me gustaría hacer un alcance respecto a la importancia que tiene la prevención, el propio autodiagnóstico que nosotros podemos hacer de nuestras estructuras orales, porque si bien la boca es un lugar muy accesible y la cirugía es una terapia altamente curativa, muchos pacientes se curan tan solo con la cirugía, el problema del cáncer oral es que es un cáncer que se detecta de forma tardía. Muchas personas padecen lesiones en la boca que o no notan o que piensan que no son nada importante. Eso hace que
el cáncer se vaya desarrollando lentamente y paulatinamente, y en el momento en que se produce el diagnóstico, a veces se produce demasiado tarde. Y eso hace que obviamente la sobrevida de estos pacientes disminuya. Actualmente el cáncer oral tiene una sobrevida que no supera más allá del 50% de los pacientes a los 5 años. O sea, no es menor. Además, me imagino que se ramifica al igual que el resto de los otros cánceres, ¿verdad? Claro, o sea, como ocurre en la boca, hay muchas cadenas ganglionares, ¿cierto?, que están cerca de las estructuras orales, y para el cáncer oral es muy fácil, o sea, para las células, ¿cierto?, de un cáncer oral es muy fácil invadir estos ganglios linfáticos y diseminarse por el resto del cuerpo, produciendo metástasis o produciendo tumores secundarios en el resto del cuerpo. Por eso es importante el autodiagnóstico, bueno, no el autodiagnóstico, sino el autoexamen, ¿verdad? Doctor, finalmente, como en todas las situaciones patológicas aquí, hay que actuar preventivamente, hay que oportunamente consultar a un especialista. ¿Hay algún grado de edad donde esta situación se dé con más frecuencia en el adulto mayor, en los jóvenes o en los niños? Bueno, pues generalmente siempre se ha hablado que el cáncer es una enfermedad de la adultez. A medida que nos vamos haciendo mayores, el riesgo de padecer cáncer es mayor. Y en particular el cáncer oral, como está muy relacionado con ciertos estilos o ciertos hábitos, ciertos como el fumar o el beber alcohol, perdón. El cáncer oral generalmente se da más en hombres de edad adulta, entre la cuarta, quinta década de vida es más prevalente. Bueno, y usted tocó un tema ahí determinante, que no solo para el cáncer bucal, sino para nuestra salud en general. El cigarrillo y el alcohol siguen siendo elementos tremendamente dañinos para la vida humana. Exacto. Por eso es importante, no solo en el cáncer oral, sino que en todos los cánceres, la primera estrategia de prevención es aquella que nosotros podemos hacer, que es erradicar o eliminar al mínimo, tratar de reducir al mínimo aquellos estilos de vida o aquellos factores de riesgo que pueden hacer que aumente la probabilidad de aparición de un cáncer. Perfecto. Doctor, agradecer la gentileza que ha tenido de estar con nosotros conversando de este tema tan importante que generalmente no reparamos. Cuando nos vemos afectados, ahí comenzamos a hacer las consultas y a veces, desgraciadamente, es muy tarde. Entonces es bueno siempre hacer el tema preventivo, que en salud es determinante y a veces está entre la vida y la muerte. Entonces, mejor hacerlo cuando se dé y en todo aspecto, doctora. Sí, lo importante es llamar a la población es simplemente cuando presenten alguna lesión sospechosa, lesión que no sana en más de 2 semanas, una lesión, un cambio de color, un aumento de volumen, que consulten. Perfecto. El cirujano dentista Alian Arias Betancourt, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera, ha estado con nosotros. Gracias, doctor, por entregarnos estos importantes consejos. Que le vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.